de nuestra materia, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos, por favor, ¿sí? Vamos a comenzar la presentación. Y como el año pasado ya habíamos visto en endodoncia 1 y este año también lo vamos a ver ya en la parte más práctica y clínica, ningún tratamiento va a ser efectivo si nosotros no tenemos un diagnóstico adecuado tanto pulpar y periradicular, ¿sí? No se olviden que estos dos diagnósticos van muy relacionados con todos los subsecuentes pasos que vamos a tener durante la terapia endodóntica. Entonces, no me tengo que olvidar yo de que tenemos que recordar que hay una importancia en los métodos y técnicas para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que los pacientes van a llegar con algún grado de molestia o de dolor, ¿sí? Generalmente este dolor va a ser provocado o espontáneo, tenemos que diferenciar esto. Y después de hacer nuestra historia clínica, tendremos que hacer un examen clínico, revisar restauraciones filtradas, caries, y nuestro objetivo final será evitar justamente esto, ¿cierto? Yo sé que si un paciente no se hace el tratamiento endodóntico en su momento, puede terminar en la pérdida de la pieza dentaria. Entonces, como ya habíamos hablado, la endodoncia lo que busca es mantener en cavidad oral las piezas dentarias tratadas, ¿sí? Y que estas piezas dentarias tratadas cumplan una funcionalidad, ¿sí? Tanto estética como masticatoria, ¿sí? Como fonatoria también, ¿sí? Entonces tiene que ser un diente completamente funcional. Y solamente cuando yo tengo un diagnóstico es posible que nosotros podamos iniciar con un tratamiento, ¿sí? Entonces no podemos hacer tratamiento si no tenemos el diagnóstico. Ahora, los pasos para llegar a un diagnóstico sabemos que son la anamnesis, el motivo de consulta, y generalmente el motivo de consulta siempre en el caso nuestro va a ser dolor o algún disconfort o molestia por el paciente. Tenemos que tener mucho ojo siempre con los antecedentes médicos. Hoy en día, con el tema de la pandemia desde el año pasado, esto todavía es mucho más importante que antes, ¿sí? Antecedentes dentales también, cuál ha sido la última visita del paciente, qué tratamientos se le han hecho, si el tratamiento que se le ha hecho está en relación con el diente que vamos a ver, y obviamente habrá que ver cómo ha evolucionado el dolor o la molestia, ¿sí? Vamos a ver que la patología pulpar se va midiendo en cuantificar qué tanto dolor tiene el paciente y cómo ha habido una evolución. Y cuando buscamos las causas de patología pulpar, generalmente no tenemos que ser adivinos o magos como Ramsés. Vamos a ver que la principal causa va a ser una lesión cariosa, ¿sí? Después podemos tener también traumatismos y podríamos tener también algunos procedimientos que hacemos en consulta que a veces ocasionan que el operador genere una iatrogenia, ¿sí? Como es el tallado excesivo de piezas dentarias. Y por eso es que muchas veces, personalmente, cuando llega algún paciente y le tengo que hacer una prótesis fija, yo prefiero hacerle el tratamiento de conducto porque no se olviden que hacemos un gran desgaste o hacemos una gran preparación para las coronas. Entonces, es un poco complicado dejar un diente sin tratar y es peor después perder la corona o el puente que tenga el paciente ahí. No podemos hablar de tratamiento si no hablamos también de lo que ha empezado el año pasado con la terrible pandemia del 2020. Y si se fijan, acá tenemos algunas fotos de cómo ha sido el trabajo normal siempre en la clínica de endodoncia. Aquí estamos trabajando con una paciente, aislamiento absoluto, medidas de bioseguridad, lentes de protección, barbijo, gorro. No se olviden de que el aislamiento absoluto es fundamental en endodoncia, pero después de la pandemia del COVID-19 que llega a nuestro país en 2020, tenemos de que ha cambiado y se ha vuelto mucho más estrictas estas medidas y normas de bioseguridad y también ha llegado a nuestra asignatura y a la clínica, ¿sí? Entonces, esta es una imagen de sus compañeros del año pasado pasando el mini rote de endodoncia, ¿sí? Cuando volvamos a la clínica más adelante en el año, seguramente también vamos a tener que mantener un distanciamiento mayor y vamos a tener también que mantener estas medidas de bioseguridad. Sobre la pijama tendremos que tener un traje de bioseguridad extra, seguramente una bata quirúrgica, el doble barbijo, las mascarillas, las botas quirúrgicas. Bueno, tenemos que tener mucho más cuidado con el tema de la pandemia porque sabemos que el coronavirus no se va a ir, se va a quedar con nosotros
de aquí para adelante. Entonces hay que ver cómo podemos evitar o cómo podemos minimizar el riesgo de contagio. Entonces, no se olviden, por favor, antes de empezar con el diagnóstico, una importancia vital de la historia clínica, que si bien es cierto la hacíamos física, hoy en día tenemos que hacer una telemedicina o teleodontología también. Quiere decir que yo tendré que hacer una consulta previa con una videollamada de WhatsApp, con Zoom, bueno, con un cuestionario donde yo tendré que preguntarle al paciente, aparte de la sintomatología, si ha tenido alguna sintomatología de coronavirus los últimos días o las últimas semanas. Vamos a ver que el examen clínico externo o extraoral nos puede mostrar esto. No se olviden que la patología pulpar, como habíamos dicho al principio, está íntimamente ligada con la patología periradicular, ¿sí? O periapical. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aumentos de volumen, ¿sí? Tenemos también exteriorización de algunos procesos. Este sería ya un absceso agudo, pero fíjense que está drenando vía piel, porque tenemos algunos dientes con una relación anatómica especial. Y no se olviden del examen clínico, siempre tenemos que revisar esto, caries, restauraciones filtradas, ¿sí? Es importante la utilización de la sonda periodontal también, donde tenemos defectos verticales, y vamos a buscar aumentos de volumen, vamos a buscar estos trayectos fistulosos o trayectos sinuosos, lo que antes denominábamos una fístula, ¿sí? Y esta fístula, como estamos viendo acá, tiene un causante, generalmente una pieza con una necrosis pulpar. Entonces, recordando un poquito simplemente, vamos a ver que tal vez dentro de las pruebas clínicas más importantes, cuando ya estamos revisando el diente motivo de consulta, serán las pruebas de vitalidad pulpar, sobre todo las térmicas, un aerosol refrigerante aquí que tenemos el EndoEyes, ¿sí? Pruebas al calor, pruebas eléctricas. Entonces, no se olvide, pruebas térmicas, pruebas eléctricas. Tenemos un tercer grupo de pruebas que se está desarrollando en cuanto a la tecnología, que sería la flujometría Doppler láser y la oximetría. Ambas están pensadas para medir justamente la cantidad de oxigenación o de glóbulos rojos que presenta el tejido pulpar. No se olviden. Doctor, ¿cuál era el anterior? La flujometría Doppler láser, que es lo que estamos viendo acá, y tenemos aquí este oxímetro o pulso oxímetro, ¿sí? Donde yo puedo verificar la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos dentro de la pulpa dental, ¿sí? Entonces no se olviden que la vitalidad está dada por la inervación, pero sobre todo por la irrigación, ¿sí? Quiere decir que tanta cantidad de irrigación o de sangre tiene mi pulpa dental. Si tiene poca irrigación, seguramente cualquier procedimiento clínico que yo haga tendrá una mala respuesta. Y tenemos algunas pruebas complementarias más, obviamente las más frecuentes que utilizamos aquí primero de verde, la palpación, que no es una prueba de vitalidad pulpar, busca simplemente aumento de volumen. La percusión, que sabemos que la hacemos con el mango del espejo, ¿sí? Igual tampoco es prueba de vitalidad pulpar, simplemente estamos viendo si hay una inflamación en los tejidos periodontales. ¿Qué más? El bloque de mordida que estamos viendo acá, o una torunda de algodón, sobre todo cuando hay sospecha de fracturas, la transiluminación, donde yo busco igual trazos de fractura, la tinción, lo mismo va a buscar, fracturas sobre todo mesio-ocluso distales cuando tengo restauraciones grandes, como estamos viendo acá, y muchas veces cuando esta fractura llega ya hasta la porción radicular, bueno, el pronóstico es desfavorable para el diente, ¿sí? ¿Qué más? Algunas pruebas que no las utilizamos ya con mucha frecuencia, pero que si hemos agotado todas las pruebas anteriores, la anestesia selectiva y el fresado también nos pueden servir. Casi no las utilizamos ya mucho, pero en algún caso, cuando todo lo demás no me presenta una idea sobre el diagnóstico, utilizamos esto. Y si hablamos de análisis complementarios, no podemos dejar de hablar siempre que hablamos de endodoncia, de las radiografías. Tenemos acá los posicionadores para la técnica de paralelaje. No se olviden, aparte de la pulpa dental, tenemos que ver el espacio del ligamento periodontal, la lámina dura y el trabeculado óseo. Otra técnica complementaria que nos ayuda mucho a ver lo que son caries interproximales es la aleta de mordida o bite wing, ¿sí?
Y la aleta de mordida igual nos va a ayudar cuando yo tengo la duda de si mi lesión cariosa está próxima a furca. Entonces, si ustedes vieran en un paciente esto, hay que sacar una aleta de mordida, porque si la lesión cariosa ha comprometido la furca, entonces yo sé que nuestro pronóstico va a ser malo, ¿sí? El diente se va a perder. Entonces, nos va a ayudar mucho la aleta de mordida, complementario con la técnica de paralelaje. No se olviden de la técnica de Clark. Más adelante, cuando veamos radiología, seguramente vamos a repasar un poco esto, pero la técnica de Clark nos dice que yo tengo una imagen ortoradial, pero yo puedo hacer desplazamientos en sentido horizontal, hacia mesial o hacia distal, y yo puedo ir desproyectando. Si se fijan acá, los dos conductos mesiales no se diferencia mucho cuál es cuál, pero cuando yo hago cambios de angulación, yo ya puedo verlos separados, ¿cierto? Esto sobre todo en raíces donde tengo más de un conducto. Otras ayudas tecnológicas, la radiografía digital o el radiovisiógrafo, donde yo ya tengo un sensor que ha reemplazado a la película convencional. Las principales ventajas, menor radiación y un procesamiento inmediato en una pantalla. Y hoy en día también no podemos hablar de endodoncia moderna si no hablamos de un tomógrafo, ¿sí? Yo sé que todo lo que nos muestra una radiografía es en 2D y aparentemente es un indicio, pero tenemos imágenes mucho más exactas que ya vienen en 3 dimensiones y tenemos las tomografías con sus cortes sagital, coronal y axial para poder ver la pérdida de hueso que tengamos. No se olviden que lo que me muestra una radiografía como imagen radiolúcida, hablando de la tomografía, generalmente es mucho mayor como este proceso periapical que tenemos en el ápice de este incisivo superior. Simplemente a manera de recordarles un poquito, hay otras clasificaciones de patologías pulpares, pero no de tipo clínico. No las vamos a desglosar, pero tenemos las clasificaciones histopatológicas. Seguramente en patología las van a ver, en patoestomatología. Una clasificación anatómica también de los estados pulpares, ¿sí? Clasificaciones patogénicas de acuerdo al inicio o de acuerdo a la gente que está produciendo la patología pulpar, pero lo importante, por favor, es que sepamos que en la parte clínica, en endodoncia, en operatoria, en odontopediatría, seguramente vamos a necesitar una clasificación de tipo clínico, ¿sí? Una clasificación clínica. Cuando nosotros antes manejábamos clasificaciones histopatológicas, cuando estábamos en la clínica no había una concordancia, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué clasificación se maneja en endodoncia? Una clasificación clínica. Y esta clasificación tiene una primera data del 2008, después se ha revisado el año 2012 y es la Asociación Americana de Endodoncia la que determina ser una terminología uniforme, uniformar esto, ¿sí? Entonces, el ROTE que ya está en endodoncia, este artículo científico o este paper que uniformiza el diagnóstico es muy importante conocerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta clasificación clínica? Primero, universalizar el diagnóstico endodóntico. Quiere decir que el diagnóstico tiene que ser el mismo en La Paz, Bolivia, en el Alto Bolivia, que en la China o que en Estados Unidos o que en, no sé, Sudáfrica, ¿sí? Una terminología universal. ¿Qué más? Hay que estandarizar terminología clave. Si yo estoy derivándole a un paciente de la Universidad Pública del Alto al CEDES o a la Caja Nacional de Salud, tendremos que todos manejar una misma terminología, ¿sí? Y sobre todo se va a basar en la interpretación de pruebas clínicas y también criterios radiográficos. Entonces, este es nuestro artículo base, que no está hecho por nosotros, está hecho por un grupo de expertos a nivel mundial, ¿sí? Y entonces la clasificación que manejamos de nuevo un poquito es una clasificación de tipo clínico, ¿sí? Con esto no queremos decir que las demás clasificaciones están mal o no sirven. Seguramente sí sirven, pero para el ámbito de histología, de patología, cuando yo voy a ver a un microscopio, ¿sí? Y en el caso nuestro necesitamos una resolución clínica, ¿sí? ¿Cuál sería entonces mi primer diagnóstico hablando en la clasificación clínica? Una pulpa normal, ¿sí? O sin alteración o una pulpa sana. Este término de normal algunas veces
se nos objeta porque yo sé que lo que es normal para mí, para otra persona sea normal. Entonces, como sinónimos también, pulpa sana o una pulpa sin alteración, quiere decir sin patología. No se olviden, clínicamente, ¿qué vemos en una pulpa normal o sana? Bueno, los tejidos dentarios intactos, el esmalte cubriendo a la dentina, ¿sí? No tenemos el cemento radicular que esté expuesto y todo lo que yo clínicamente vea, que no hay una respuesta dolorosa a las pruebas de vitalidad pulpar. Si un diente está sano con la pulpa normal y yo le aplico el aerosol refrigerante, sí tiene que haber una respuesta positiva. ¿Qué quiere decir respuesta positiva? Una respuesta de corta duración, de una intensidad baja y que pasa inmediatamente. Lo más probable es que todos alguna vez hemos ido a tomar un helado y si hemos dejado el hielo cerca de alguna pieza dentaria mucho tiempo, hay una respuesta de este tipo. Eso nos indica que nuestra pulpa está viva, ¿sí? Entonces, de nuevo, no hay dolor, no hay sintomatología, pero si yo hiciera pruebas de vitalidad pulpar térmicas y eléctricas, sí tiene que haber respuesta. ¿De qué tipo? De corta duración, casi inmediatamente yo retiro el estímulo, pasa la molestia. Ojo que el término que estoy usando es molestia más que dolor. Cuando algún paciente ya nos habla de que tiene dolor, generalmente yo ya no podría pensar que la pulpa de ese diente está normal o sana, ¿sí? Y radiográficamente, ¿qué tenemos que ver? Lo mismo, tejidos dentarios intactos. Si yo tuviera restauraciones, hay que verificar que no haya caries recidivantes, que no haya brechas, fracturas. Fíjense que a nivel del ligamento periodontal todo está normal, la lámina dura con su continuidad y los espacios medulares también normales, ¿sí? A la palpación nunca vamos a encontrar una zona dolorosa, porque como decíamos antes, la palpación busca aumento de volumen o zonas dolorosas y la percusión también tiene que ser negativa. ¿Cuál será el tratamiento en una pulpa normal? Nunca le vamos a hacer endodoncia a un diente que tiene una pulpa normal o sana, ¿cierto? Simplemente vamos a hacer un control, un seguimiento, la parte estética tal vez, una limpieza periodontal, un destartraje, pero nunca le vamos a hacer endodoncia, ¿sí? Ahora pasamos ya cuando yo ya tengo una patología instaurada. Si se fijan, el nombre nos dice de qué se trata. Pulpitis quiere decir inflamación del tejido pulpar. No se olviden que el tejido pulpar, como cualquier tejido conectivo especializado, va a responder ante cualquier agresión, ya sea microbiana, traumática, mecánica, química, con un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de pulpitis, yo ya tengo un proceso inflamatorio, pero en este caso tengo que ver que el mismo nombre me indica las características de la patología. Pulpitis reversible. Entonces, quiere decir que si yo elimino el factor causal o etiológico, puedo hacer que la pulpa vuelva a su estado de normalidad. ¿Cuáles son las causas de pulpitis reversible? Lesiones cariosas de dentina superficial, de esmalte, donde yo ya tengo que se está produciendo una irritación a nivel de los túbulos dentinarios y por ende va a haber ya una respuesta de molestia. El paciente nos va a decir que sí siente molestia, tal vez todavía no sea dolor. ¿Cuál sería la principal característica de este dolor? Es un dolor también de corta duración. Cuando nosotros estamos en la clínica hay que contabilizar o cuantificar cuánto tiempo el paciente mantiene el estímulo doloroso, ¿sí? Y para esto lastimosamente no tenemos más que aplicar el aerosol refrigerante, aplicar aire frío, aunque sabemos que la jeringa triple no nos da una información tan exacta, pero lo ideal sería tener un aerosol refrigerante. Este aerosol va a hacer que la temperatura intrapulpar disminuya, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas? Caries, restauraciones filtradas. El tiempo de duración en muchos libros y por la experiencia clínica que tenemos, se dice que hasta 10 segundos de molestia todavía podríamos hablar de una pulpitis reversible. Quiere decir que yo aplico el estímulo térmico, ya sea una barra de hielo, el aerosol que hemos visto, la jeringa triple, ¿sí? Y el paciente tiene un dolor que dura menos de 10 segundos, podríamos hablar todavía de una pulpitis reversible. Si la sintomatología persiste más de 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ya estamos hablando de que la pulpa ya está en un estado
irreversible, ¿sí? También podemos tener pulpitis reversible post raspado y alisado radicular. La diferencia va a ser que el paciente nos va a referir que le han hecho una limpieza. No se olviden que al hacer el raspado estamos eliminando algo del cemento que seguramente está contaminado con placa periodontal y estamos dejando expuestos los túbulos dentinarios. Otro tipo también de pulpitis reversible. Si se fijan acá tenemos el cuello del paciente expuesto. En este caso seguramente por un cepillado traumático. Entonces, la hipersensibilidad dentinaria es también un tipo de pulpitis reversible, ¿sí? Pero la hipersensibilidad dentinaria hay que ver, hay que irla controlando primero con un control de limpieza del paciente, modificar hábitos de higiene. Entonces, no se olviden, cuando yo tengo restauraciones como en este caso, con cambio de color, filtradas, con un margen que se ve que está filtrado y fíjense que está produciendo acá también inflamación a nivel de la papila gingival, seguramente tenemos una pulpitis reversible. A la percusión y a la palpación también tendríamos una respuesta negativa, quiere decir que no duele a la palpación, no duele a la percusión, ¿sí? Porque la pulpa está todavía vital y no se olviden el dato de cuánto tiempo le duele, hasta 10 segundos, ¿sí? ¿Cuál será el tratamiento? Como estamos viendo acá, operatoria dental en la mayor parte de los casos, ¿sí? Entonces yo tendré que eliminar el tejido carioso, hacer una protección pulpar indirecta seguramente, colocar un material, un barniz, el bonding, un ionómero de vidrio y obviamente la sintomatología tiene que ceder. Entonces en pulpitis reversible, como su nombre nos dice, no hacemos endodoncia, tenemos que buscar la causa, generalmente operatoria dental, en el caso de que sea post raspado y alisado radicular, es de esperar que con el paso de las horas y de los días la sintomatología vaya cediendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Este ciclo de patología pulpar va a seguir su curso de avance si yo no hago un tratamiento. Si teníamos antes una pulpitis reversible y yo no he instaurado el tratamiento, la lesión cariosa que antes era superficial va a seguir avanzando a dentina media o a dentina profunda y yo ya tengo el siguiente estadio, donde ya tenemos una pulpitis también, pero más avanzada y su nombre mismo nos dice, ¿cierto? Irreversible. Quiere decir que en este caso, aunque yo retire la causa, aunque yo elimine el tejido carioso acá, la pulpa dental ya ha llegado a un estado inflamatorio que no puede volver o donde no puede volver a una normalidad, ¿sí? Entonces, acá es donde ya empezamos a indicar un tratamiento de conductos o un tratamiento endodóntico. Entonces, pulpitis, ¿de qué tipo? Irreversible. Quiere decir que yo no puedo ya hacerle una protección pulpar y hay que hacerle la endodoncia. ¿Cuál es la endodoncia cuál es la pulpitis o la patología pulpar más frecuente en la clínica? Va a ser esta, la pulpitis irreversible de tipo sintomático. ¿Sí? ¿Por qué? Es donde el paciente va a venir con dolor a la clínica o a la consulta que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí el paciente directamente ya viene con dolor. La escala del dolor, no se olviden que es una escala numeral donde yo puedo cuantificar del 0 al 10, ¿sí? Tenemos acá algunas caritas felices hasta caritas muy afligidas porque podemos cuantificar. Entonces, antes en la pulpa normal el paciente no me referirá que siente dolor o una leve molestia. En la pulpitis reversible el paciente me puede decir que siente hasta 2 tal vez, ¿sí? La intensidad aumentada, ahora el paciente me dirá que le duele 9, 10, algunos pacientes nos dirán que están muertos de dolor, que no han podido dormir. Otra característica de la pulpitis irreversible sintomática, entonces va a ser ese dolor nocturno, ¿sí? Quiere decir que el paciente cuando está echado o está de cúbito va a sentir un incremento del dolor, todo esto por la posición y por la cantidad de sangre que está llegando a ese tejido pulpar inflamado. No se olviden que a diferencia de otros tejidos, la pulpa dental no puede edematizarse y formar o crecer, como pasa en el caso de que me den a mí un puñete en la cara, simplemente el tejido se va a hinchar, ¿cierto? Se va a edematizar. En cambio, la pulpa está circunscrita por paredes duras. Radiográficamente, ¿qué vamos a ver entonces? Una caries más profunda, una restauración filtrada. No vamos a encontrar todavía imágenes radiolúcidas, ¿sí?
pero la parte clínica es muy importante. Entonces, dolor de intensidad alta, ¿sí? El paciente nos puede referir, como hemos dicho, dolor nocturno. La duración del dolor también va a ser importante. Hemos dicho hasta 10 segundos puede ser pulpitis reversible, más de 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora. Algunos pacientes nos refieren que les ha empezado a doler ayer y no ha pasado todo un día. Entonces, obviamente, todos hemos tenido una mala experiencia seguramente con algún diente que nos ha dolido cuando éramos pequeños o de grandes. Entonces, es una noche de mal sueño generalmente y por eso es la patología donde el paciente busca atención de urgencia. Generalmente cuando un paciente nos llama en la noche, en la madrugada, fin de semana, el día del feriado, el día de las elecciones, es porque está con una pulpitis irreversible de tipo sintomático. Entonces, es del diagnóstico más frecuente que encontramos en la clínica de endodoncia 2. Ahora, tenemos un segundo tipo de pulpitis irreversible, pero del tipo asintomática, ¿sí? Estas presentaciones clínicas son mucho menos frecuentes, pero también tenemos que distinguirlas. Y el primer tipo, bueno, cuando ya hablamos de pulpitis irreversible, entonces estamos sobreentendiendo que el único tratamiento ya es la endodoncia, ¿sí? Entonces, de nuevo, pulpa sana, no hay tratamiento. Pulpitis reversible, hacemos la eliminación de la causa, que generalmente es operatoria dental, y después habrá que hacer la rehabilitación generalmente, ¿sí? Cuando ya hablamos de pulpitis irreversible, tanto sintomática como asintomática, se tiene por entendido que el tejido pulpar ya no se puede mantener dentro del diente. Quiere decir que hay que hacer la eliminación, la biopulpectomía, ¿sí? El tratamiento de conductos. Entonces, este primer tipo de pulpitis irreversible asintomática, que es la hiperplasia pulpar, o también conocido como pólipo pulpar, tiene ciertas características en cuanto al grupo etario. Si se fijan, se va a presentar en pacientes jóvenes, ¿sí? Donde yo tenga esto, donde yo voy a tener dientes con una gran destrucción coronaria, ¿sí? Sobre todo en dientes puede ser permanentes, primeros molares, y fíjense que yo tengo clínicamente una olla de caries, y si se fijan, muchas veces las mamás de los niños son las que nos dicen de que le ha salido una carnecita de dentro del diente al paciente. En estos pacientes yo tengo ápices abiertos todavía, ¿sí? Y por lo tanto tengo un gran aporte de riego sanguíneo a la pulpa dental y al tener una pulpa bastante joven, bastante bien irrigada, como mecanismo de defensa, el tejido pulpar va a sufrir una hiperplasia. Quiere decir que se forma un coliflor. Esto no es una carnecita que esté viniendo de ningún lugar, es la pulpa dental que ante la irritación microbiana ha crecido, ¿sí? Es asintomática como su nombre dice, a excepción de esto, cuando se empaquetan restos de comida acá y el paciente está mordiendo, masticando, siente dolor. Entonces, es un indicio y de nuevo en pacientes jóvenes. A un paciente de la edad mía de 40 años o de 50 años, de 60 años, va a ser difícil que encontremos una hiperplasia pulpar o pólipo pulpar. El tratamiento también va a ser endodoncia, no se puede conservar esa pulpa dental, pero habrá que ver si los ápices no están cerrados todavía. Habrá que trabajar probablemente con odontopediatría primero, ¿sí? Y el segundo tipo de pulpitis irreversible asintomática, menos frecuente, es la reabsorción dentinaria interna. Si se fijan acá, este incisivo nos muestra un tejido o una coloración rosada, ¿sí? Y esta es una imagen radiográfica. La única forma de verificar esto es con una radiografía. Fíjense que la reabsorción dentinaria interna sigue un patrón, siempre está relacionada con la luz del conducto. Quiere decir que viene el conducto radiográficamente, se interrumpe, hay este ensanchamiento que tiene una forma circunferencial o una forma de plato, ¿sí? Como los platos donde vamos a almorzar, ¿sí? Y siempre relacionado con la luz del conducto. Si yo cambiara la angulación, igual va a estar relacionado con la luz del conducto. Aquí tenemos una imagen para comparar los dos tipos de reabsorción. Este es del que estamos hablando, reabsorción dentinaria interna. Fíjense, la luz del conducto y el conducto de forma uniforme se amplía. Este tipo de pulpitis o de reabsorción va a ser asintomática. Quiere decir que si yo no detecto esto radiográficamente, el paciente no tiene sintomatología, por lo que si continúa esta reabsorción,
encargada por parte de los dentinoclastos, ¿sí? El diente se va a fracturar porque voy a llegar a tener paredes muy delgadas de la raíz de este diente, ¿sí? Versus esta otra reabsorción, fíjense, externa. En este caso, la luz del conducto no está afectada. Si se fijan, el conducto está acá central y continúa de forma uniforme. En cambio, acá está afectada y fíjense el patrón irregular. Aquí ya no presenta un patrón circunferencial o circular como estamos viendo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de esta pulpitis que nos genera esta reabsorción dentinaria? Va a ser sobre todo postraumatismos. Yo sé que cuando somos más jóvenes, en la edad temprana o en la infancia o adolescencia, es más frecuente que todos hayamos tenido caídas, ya sea del resbalín, del columpio, de la bicicleta, o cuando estamos jugando fútbol, un codazo, o cuando estamos manejando un auto y hay un accidente, nos chocamos. Entonces, siempre que hay un traumatismo, sobre todo en dientes anteros superiores, tenemos que ir controlando porque una de las secuelas de ese traumatismo puede ser que se genere un proceso de reabsorción. ¿Cuál será el tratamiento? Primero, diagnosticar, eliminar el tejido pulpar con la eliminación para la reabsorción interna, ¿sí? Y si no hemos hecho un tratamiento en las patologías anteriores, la evolución de la pulpitis irreversible va a continuar y ya vamos a llegar a que en algún momento la pulpa deja de defenderse porque se ve sobrepasada por la irritación de los microorganismos, de las bacterias, y llegamos a una necrosis pulpar. Entonces, la necrosis pulpar es ausencia de vitalidad pulpar y en este caso sí nosotros vamos a ver de que cuando yo hago las pruebas de vitalidad pulpar, ya sean térmicas, frío, calor o eléctricas, no va a haber una respuesta. Entonces, no se olviden, es normal que los dientes sanos respondan de forma muy baja, con una intensidad baja y pase inmediatamente el estímulo. Cuando yo tengo una pulpitis reversible, la respuesta es más prolongada y de un poco más de intensidad. Cuando yo tengo pulpitis irreversible sintomática, tendré una respuesta de muy alta intensidad, de una duración mayor, pero cuando yo le aplico acá frío y clínicamente yo coloco la sonda y la sonda introduzco y llega hasta el conducto y la cámara pulpar y no hay dolor, me está mostrando a mí que ya no hay vitalidad. En los libros nos hablan de un cambio de coloración. Esto puede ser así en dientes, sobre todo anteros superiores, donde el tejido dentario no es muy voluminoso, pero no siempre es una norma. También yo puedo tener cambio de color, como lo hemos hablado antes, por un diente que ya está tratado endodónticamente hablando, porque han dejado algún tipo de cemento o material de este tipo. Y cuando yo tengo ya una necrosis pulpar, entonces no hay respuesta a las pruebas de vitalidad pulpar. Y fíjense que cuando yo inicio con la necrosis pulpar, empezamos ya con toda la patología periradicular. Entonces, mientras yo tengo una pulpa vital, no es posible encontrar imágenes radiolúcidas, ni abscesos, ni agudos, ni crónicos. La patología periradicular va a estar producida principalmente y casi exclusivamente por patología pulpar cuando ya hemos alcanzado una necrosis pulpar, ¿sí? Entonces voy, respuesta a las pruebas de palpación, percusión puede variar dependiendo de lo que veamos, pero cuando yo tengo esto, gran destrucción coronaria, restauraciones filtradas, yo tengo fracturas como en este caso. Podría ser también consecuencia de un traumatismo muy intenso, una necrosis pulpar. Y vamos a empezar a ver esto. Destrucción del espacio del ligamento periodontal, la lámina dura y obviamente aquí hay destrucción de hueso. Por eso es que el trabeculado óseo se ve de forma distinta. Otro tratamiento también podríamos tener que es el diente previamente tratado o una pieza previamente tratada. Esto quiere decir que cuando yo le tomo la radiografía voy a encontrar un material de obturación dentro del conducto. Aquí tenemos unos cuantos conos de gutapercha o cemento sellador. Entonces, un diente previamente tratado se verifica de forma radiográfica cuando yo encuentro material radiopaco dentro del conducto. Ahora, este diente previamente tratado habrá que ver si presenta sintomatología o no, dependiendo de la calidad y cómo se ha realizado el diagnóstico. Entonces, puede ser que esté bien el tratamiento y no haya que hacer nada, o puede ser que haya que hacer una revisión o un retratamiento. Podemos tener otro diagnóstico también, que es el tratamiento iniciado previamente. Fíjense que acá es un caso distinto porque se inició el tratamiento, pero no se ha obturado.
no hay material radiopaco en el conducto. Muchas veces los pacientes nos refieren que ya le han hecho un tratamiento y cuando sacamos la radiografía encontramos esto, de que el espacio del conducto o los conductos no está obturado. Para que yo considere que es una pieza previamente tratada, tendrá que haber material de obturación y lo más común es encontrar esto, un cemento de obturación provisional o muchas veces un algodón que se deja también, ¿sí? Entonces, este es un tratamiento iniciado previamente donde no se ha terminado el tratamiento. Hay que evaluar muy de cerca estos tratamientos si es que yo voy a continuarlo, porque yo sé que es mucho más complejo a veces retomar un tratamiento que alguien más ya ha empezado, porque puede ser, y hay que descartar de que hayan habido algunos accidentes, fracturas de limas, perforaciones, que podrían complicar el tratamiento. Entonces, como consejo, evalúen muy bien un paciente donde ustedes están pensando continuar un tratamiento que alguien más haya hecho, ¿sí? Antes de iniciarlo. Primero tendremos una idea clara de cómo está y qué se ha hecho en el tratamiento. Y ahora ya que tenemos toda la patología pulpar, pasaríamos a la clasificación de patología periradicular. De nuevo, este es el artículo científico o el paper del año 2008, revisado el año 2012, donde nosotros vamos a encontrar la patología pulpar, clasificación clínica de nuevo y después patología periradicular o periapical. ¿Sí? Entonces, lo primero que encontraríamos serían tejidos apicales normales. ¿Se acuerdan de la imagen donde veíamos el espacio del ligamento periodontal, la lámina dura y el trabeculado óseo? Siempre hay que revisar estas estructuras. Entonces, paciente asintomático. Lo más probable es que en una pulpa normal o sana, los tejidos apicales también estén normales, ¿sí? No va a haber respuesta a la palpación, quiere decir que no hay aumento de volumen y a la percusión también no tengo que tener una respuesta. Entonces, una pieza dental con pulpa normal va a presentar generalmente siempre tejidos apicales normales. No se olviden de esa relación que hay entre diagnóstico pulpar y diagnóstico periradicular o periapical, ¿sí? Y radiográficamente estas estructuras, el espacio del ligamento periodontal, esa lámina radiolúcida de 1 milímetro va a ser continua, uniforme. Lo mismo la lámina dura, ¿sí? También va a tener una estructura radiopaca donde no hay interrupción de esta, el trabeculado óseo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo una periodontitis? De nuevo, fíjense acá el término. Yo ya tengo inflamación de los tejidos a nivel apical y es sintomática. Quiere decir que lo primero que yo voy a hacer es que si el paciente se toca con el pulpejo del dedo o nosotros hacemos esta prueba, antes de hacer la percusión con el mango del espejo, vamos a ver que hay una respuesta dolorosa. También el paciente nos puede referir que al morder o al masticar le molesta. Entonces ya estamos pensando hay una periodontitis, ¿sí? Hay que hacer siempre pruebas de vitalidad pulpar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el diagnóstico pulpar de nuevo está relacionado con el diagnóstico periapical o diciéndolo de otra forma, como consecuencia del estado pulpario puedo tener o no patologías periapicales, ¿sí? Podría ser que un diente tenga la pulpa normal o sana o tenga una pulpitis reversible y yo tenga una periodontitis, sí. ¿En qué casos? A todos nos han debido dejar alguna vez una restauración o una tapadura, ¿sí? Una resina o una amalgama un poco alta. Cuando yo tengo un punto de contacto alto, yo sé que el diente se va a periodontizar en cuestión de horas. Entonces, es importante hacer un ajuste oclusal. Entonces, muchas veces los pacientes que ayer han pasado por la clínica de operatoria vienen con una periodontitis y cuando ocluyen duele. Si yo hago un ajuste oclusal, elimino los puntos de contacto, esta periodontitis va a pasar, ¿sí? Pero también tenemos que hay periodontitis cuando yo ya tengo una pulpitis irreversible que puede ir pasando hacia una necrosis pulpar. Entonces, de nuevo, es muy importante seguir haciendo las pruebas de vitalidad pulpar, ¿sí? Radiográficamente vamos a ver que el diente puede presentar un engrosamiento, que no en todos los casos se presenta, y podría ser también que yo encuentre una imagen radio opaca. Entonces, no se olviden, ¿qué tejido es el que nos está mostrando esto? Sobre todo en una periodontitis, el ligamento periodontal. Es un tejido muy relacionado con la pulpa dental y también nos va a indicar cuando hay algún tipo de daño o algún tipo de irritación a nivel periodontal, el ligamento está inflamado. ¿Sí?
Ahora pasamos a una periodontitis apical también, pero fíjense de nuevo, asintomática. En este caso, el diente vamos a ver que no presenta síntomas clínicos. En este caso puede haber una respuesta negativa a las pruebas de vitalidad pulpar. ¿Qué nos indica una respuesta negativa? De nuevo, necrosis pulpar. Y en este caso casi siempre vamos a encontrar que el diagnóstico es más radiográfico cuando hablamos de una imagen radiolúcida. No importa el tamaño de esta imagen radiolúcida, puede ser de unos cuantos milímetros o puede ser mayor. Y cuando nosotros hacemos la percusión, podría ser que el paciente nos refiera de que si bien no hay un dolor o una molestia, el paciente siente el diente algo diferente. Todos hemos visto en la parte de semiología estomatológica, y si no lo vamos a ver este año, que cuando yo hago percusión, los dientes sanos tienen un sonido particular, y cuando yo hago percusión en un diente que tiene una periodontitis apical asintomática o una necrosis pulpar, hay una sensación de que el sonido es distinto. Es como si tuviéramos un diente hueco, ¿sí? No hay una respuesta como en los demás dientes. Vamos a ver eso con la práctica clínica. Vamos a pasar al segundo caso en el que los pacientes vienen por urgencia o por dolor. El primero habíamos visto era cuando yo tenía una patología pulpar que era la pulpitis irreversible de tipo sintomático, ¿cierto? El segundo caso será cuando yo tengo el primer tipo de absceso y que es el más común también por el que el paciente va a venir de urgencia a la consulta o a la clínica, es el absceso periradicular agudo. De nuevo, cuando escuchamos agudo es sinónimo de sintomático. Entonces, un diente muy doloroso al morder es cuando el paciente viene con un aumento de volumen. La respuesta a las pruebas de vitalidad pulpar va a ser negativo, porque para que yo tenga un absceso periapical o periradicular, sí o sí tengo que tener una necrosis pulpar. El paciente nos puede decir que tiene un diente que lo siente que se está moviendo. Yo sé que es imposible que un diente se mueva por enfermedad periodontal de un día al otro. Entonces, cuando el paciente me dice que tiene un diente que se mueve, yo le hago las pruebas y hay movilidad, es que tenemos un absceso debajo, es como un colchón de agua que está produciendo la movilidad. ¿Sí? Radiográficamente, muchas veces yo esperaría que cuando tenemos un absceso con un aumento de volumen y una clínica muy marcada, vamos a ver en la radiografía una gran imagen radiolúcida, pero generalmente eso no es así, ¿sí? Porque es un proceso de nuevo agudo, quiere decir que es de corta evolución. Vamos a ver que clínicamente vamos a encontrar que los pliegues mucolabiales, los tejidos se van a ver edematizados, se van a ver con un color más intenso, con un color morado. Obviamente el paciente va a venir tapándose la cara muchas veces con una chalina, o podemos ver clínicamente desde que ingresa el paciente que hay una asimetría facial. No se olviden, cuando yo tengo un aumento de volumen en el lado derecho, tendré que verificar si ese aumento de volumen es igual en el lado izquierdo. No se olviden que tenemos una simetría, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la comparación con los tejidos vecinos, ¿sí? Y también podríamos ver de que el paciente en este caso puede presentar un cuadro febril, puede presentar fiebre e infartación de los ganglios. Entonces, como consecuencia de ese proceso pulpar que ha sido necrosis, yo tengo muchos microorganismos, van a pasar a los tejidos periapicales y los tejidos van a sufrir esto, un aumento de volumen, en este caso de un premolar superior hacia palatino. Generalmente los abscesos también van hacia vestibular, dependiendo de los dientes afectados, ¿sí? ¿Cuál será la causa? Acá tenemos restauraciones muy grandes, caries, probablemente debajo, y tenemos una pulpa necrótica que todos los microorganismos han ido pasando hacia los tejidos periapicales y se ha formado una colección de pus, aumento de volumen. La respuesta a la palpación obviamente va a ser muy sintomática, le va a doler mucho al paciente. El paciente no puede ni tocarse ni con la punta de la lengua y el diente también va a estar muy doloroso. Entonces, hay algunas pruebas clínicas que a veces podemos obviar. Si yo ya a la inspección veo que hay un aumento de volumen, veo que hay una zona edematosa, probablemente ya no sea necesario que yo le haga al paciente sufrir con la palpación, con la percusión, ¿sí? Entonces, una radiografía y tiene que haber siempre un diente causante. En este caso había dos dientes sospechosos. ¿Cuál será el tratamiento del absceso periapical agudo? Bueno, hay que eliminar la causa. ¿Cuál es la causa? La pulpa necrótica. Entonces, habrá que empezar el tratamiento de conducto,
buscar el drenaje vía conducto, y si no drena vía conducto, habrá que ver si se puede hacer un drenaje vía mucosa, ¿sí? Entonces, en algunos dientes donde está muy circunscrito el absceso, es como un granito, ¿cierto? Si yo veo que el granito está maduro, lo reviento, entonces más o menos pasa lo mismo, ¿sí? Pero hay que empezar con la eliminación de la causa. Y el último tipo de absceso que tendríamos sería el absceso periradicular crónico. Fíjense de nuevo, su nombre nos dice crónico. Tengo una larga evolución y probablemente poca o ninguna clínica. Entonces, el diente se encuentra asintomático generalmente. Respuesta negativa. No se olviden, para que haya patología periapical, tiene que haber necrosis pulpar. Entonces, un diente con necrosis pulpar nos va a producir periodontitis, nos va a producir absceso agudo y absceso crónico también. Radiográficamente, acá sí yo puedo encontrar una imagen radiolúcida de distinto tamaño, ¿sí? Dependiendo del tiempo que ha pasado. Y la parte clínica característica, un tracto sinusal, lo que antes se llamaba fístula, ¿cierto? Un trayecto sinuoso. Entonces, es esto. Revisamos la mucosa próxima a los tejidos periapicales y yo encuentro esto. Es como una pequeña herida y yo puedo tener acá un huequito, un orificio, y si yo aprieto al paciente acá, vamos a ver que sale como un líquido. Esto cuando la fístula está activa. Si yo tengo que la fístula ya está cicatrizando, tal vez no encontramos que sale pus o sangre o un líquido. Entonces, es por eso importante preguntarle al paciente. Algunos pacientes nos dicen que le ha salido como un granito y que él mismo se ha ido apretando o reventando, ¿sí? La forma de verificar esto es colocar un cono de gutapercha número 30 o 35, siempre un poco más grueso, desinfectarlo en hipoclorito, colocar dentro de este trayecto sinuoso, porque si yo introduzco acá va a haber una zona donde ingresa la sonda periodontal o el cono de gutapercha e ir a tomar una radiografía. Entonces, el absceso crónico sí se caracteriza por una destrucción, por un tejido radiolúcido, y yo puedo hacer una fistulografía, que es esto de colocar un cono de gutapercha. ¿Sí? Bueno, chicos, hemos terminado con lo que es el diagnóstico pulpar y periradicular. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Tenemos, me parece, un par de minutitos. O en el chat tenemos alguna consulta o alguna duda. Doctor, una pregunta, doctor. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, dime. Buenos días, doctor. Doctor, en caso de que mi paciente venga ya tratado con una coronita completa de metal y Ya. venga con dolor, en este caso, doctor, ¿se puede hacer un tratamiento de conducto, doctor? El diente o la pieza no tiene tratamiento de conductos, ¿no ve? O sea, le han hecho la corona sobre el diente sin tratar. Sí, ¿Eso me doctor. dices? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. bueno, hay que hacerle el tratamiento de conductos. Como les decía, aquí hay un poquito de diferencia de criterios. Hay alguna escuela a nivel mundial que hace las coronas sin tratar los conductos primero, pero si ustedes se fijan, todas las coronas para que sean hoy en día metálicas o con frente estético o estéticas, necesitamos desgastar de 2 a 3 milímetros casi por cada cara del diente, ¿sí? Entonces, personalmente yo prefiero hacer el tratamiento endodóntico si yo voy a hacer una corona a un paciente, porque así yo evito que en el tiempo el paciente venga como tú me dices. Ahora, si el paciente ha venido a tu clínica, a tu consulta, a la universidad y está con dolor y tiene una corona, bueno, hay que explicarle al paciente que hay que hacer el tratamiento de conducto, porque si no la alternativa es que pierda el diente, ¿cierto? Ahora, para hacer el tratamiento de conducto, muchas veces y casi siempre es muy complicado hacer el tratamiento de conducto a través de la corona, ¿sí? Sobre todo si es una corona metálica, porque no se olviden que la corona metálica, cuando yo empiezo a hacer el acceso, uno, ya no tengo yo la información anatómica de un diente natural, ¿sí? Porque la corona puede tener otro eje. Entonces, lo que yo le recomendaría, y cada vez que lo he hecho así no he tenido problemas, es sacar la corona del paciente o hay que retirar la corona. Ahora muchas veces no sale, yo sé que hay unos extractores de corona muy traumáticos para los pacientes. Generalmente se corta la corona, se saca la corona y se hace el tratamiento en un diente que ya no tenga la corona. ¿Alguna vez que por seguir los instintos del paciente, yo sé que el paciente no va a querer perder su corona porque después hay que hacerle otra corona, ¿cierto?
pero alguna vez que he intentado hacer endodoncia a través de una corona ya que esté en boca, he tenido varios problemas. Podemos generar perforaciones, podemos generar que no encontremos los conductos porque estamos trabajando a través de una estructura que no es la natural. Puede haber porcelana, puede haber gradia debajo, puede haber una parte metálica. Entonces, siempre es mejor retirar la corona del paciente, si se puede hacer una provisional, pero hay que trabajar el diente para salvarlo, que es al final nuestro objetivo final, ¿cierto? Que siga en boca. De nuevo, yo les recomendaría que valoren bien antes de hacer la corona, de hacer los tratamientos endodónticos primero. De hecho, muchos pacientes de prótesis fija llegan a la clínica de endodoncia para hacer las endodoncias antes de hacer las prótesis. Desde mi punto de vista, es un camino más seguro y nos evitamos que venga tu paciente, como nos comenta Marcelo, con dolor y con una corona que muchas veces se la han hecho hace una semana, hace un mes, hace 2 meses, y el paciente obviamente no va a querer repetirse el tratamiento, que generalmente es lo que se tiene que hacer. Gracias, doctor. Ajá. Doctor, buen día. ¿Cómo estás, Reinaldo? Buenos días. Buen día, doctor Mauricio. Una consultita, doctor. En caso de que nos venga un paciente que ya ha iniciado ya su tratamiento endodóntico, entonces usted decía que es un poco complejo. Mire que este paciente ha iniciado su tratamiento endodóntico en otro consultorio. Por lo menos ha demorado unos 3 meses y ha vuelto a de mí, digamos, por ejemplo. ¿Por qué es más complejo? ¿Y cómo deberíamos de actuar ante esos pacientes, doctor, por favor? Sí. Bueno, en realidad es más complejo porque es como cuando vos estás construyendo una casa desde cero, ¿cierto? Cuando tú construyes la casa desde cero, tú sabes si el suelo se ha compactado bien, si no hay un río que esté pasando por debajo, tú sabes si se han hecho bien las columnas, tú sabes si la conexión de alcantarillado está bien hecha, todo, ¿sí? Entonces, más o menos haciendo una semejanza es lo mismo. Cuando tú quieres remodelar una casa que tú no la has construido, empiezas a abrir y no sabes si han puesto las cañerías bien, si están sueltas, si los cables están pelados, si no han hecho las columnas y han puesto directamente un poco cemento. Cuando tú tomas un paciente de otra persona, independientemente si es tu amigo o es alguien con el que no te llevas bien, es muy complicado porque no sabes exactamente qué han hecho antes, ¿sí? Ujú. Ideal sería, y hay a veces algunos compañeros o colegas que te dicen, mira, he hecho esto, te mandan las radiografías y te dicen, he tenido un problema o ha pasado esto, ¿sí? Pero generalmente los pacientes que vienen de otra consulta, de otra clínica, de otra universidad, vienen ya con alguna complicación, ¿sí? Ya sea de que, como hemos dicho, puede ser que se haya perforado una raíz o se haya roto un instrumento o algo ha pasado, ¿sí? Ahora, por lo que tú me dices, si son 3 meses ya que está yendo ahí, yo sé que es un tiempo ya un poco prolongado para un tratamiento que tendría que durar de 2 a 3 sesiones máximo, ¿sí? Inclusive si el diente es vital, se puede hacer en una sesión, dependiendo de la complejidad. Entonces, hay que ver qué ha pasado. Ahora, en este interín que tú me dices, tenemos que hacer algo básico, tomar buenas radiografías iniciales, ¿sí? Un error que podemos cometer a veces es que nos mandan un paciente con una radiografía que le han tomado en otro lugar, o el paciente viene con una radiografía de hace 6 meses, y como tú nos dice hace 3 meses, he ido a esta clínica, después he ido a la otra clínica, pero el paciente nos muestra la radiografía de hace 6 meses. Sabemos que lo que tiene ahora el diente ya no es lo mismo de hace 6 meses. Le han hecho un acceso, le han instrumentado, le han dejado medicación. Entonces, siempre antes de empezar, no les digo que no tomen un paciente que alguien haya empezado, pero hay que ser más minuciosos con la anamnesis y con una evaluación. Generalmente en la clínica, ¿qué hacemos? Retiramos el cemento provisional, vemos si el acceso está bien hecho, exploramos el conducto y si vemos que las limas ingresan bien, tomamos una radiografía y recién tal vez le recomendamos a sus compañeros que tomen el paciente. Porque si yo le digo al paciente, perfecto, vamos a comenzar, me paga el presupuesto en la clínica o en una consulta particular, me paga, yo ya estoy haciéndome responsable de todo lo que ha pasado antes. Y por ende el paciente también, si va a encontrar algún responsable de que algo salga mal, va a ser la última persona que ha tomado a su cargo, ¿sí? Entonces siempre yo tengo que hacer más de una radiografía
abrir el diente, revisar cómo está. Si hubiera algún instrumento fracturado, alguna perforación, hay que informarle al paciente de que eso no se le ha hecho en la clínica donde está ahora, se le ha hecho antes. A veces es imposible saber quién le ha hecho eso. Y obviamente tampoco es ético que empecemos a hablar mal del otro colega, del otro compañero, ¿sí? Entonces tenemos que ver ahora cómo solucionamos ese caso, pero como te digo, siempre es más fácil empezar desde cero un caso donde tú le has hecho la historia clínica, el diagnóstico, el acceso, ¿sí? Cuando tú ya tomas un paciente que ha empezado otra persona, y más aún si ha sido uno, después otra persona, después ha vuelto, también eso nos puede indicar de que el paciente a veces no es muy cooperador o no sigue bien las instrucciones, ¿sí? También hay algunos pacientes que tienen que venir pasado mañana y vuelven después de 2 meses, ¿sí? Con el cemento que se les ha salido. Entonces, siempre en el consentimiento informado no se olviden de que el paciente se compromete a seguir nuestras indicaciones, los cuidados que tenemos, ¿sí? Está bien, doctor, gracias. Hay que evaluar entonces, cada caso es diferente, ¿cierto? Ahora puede llegar un caso que le ha empezado a alguien y no está muy complicado, pero tomen siempre precauciones. Es mejor ser más precavido que menos precavido. Chicos, bueno, no me quiero extender más porque sé que todos tenemos prácticas en un ratito más. Entonces, tengan muy buen día, cuídense mucho, ¿sí? Con el tema de las vacunas, si logran averiguar y se pueden vacunar, bueno, ideal. La universidad seguramente tiene un cronograma de vacunación, pero dependemos de nuevo de las vacunas y de lo que vaya a hacer el gobierno, ¿sí? Entonces, en el CEDES, como comentarios de nuevo, están vacunando, vayan a averiguar. No sé si tienen que ser solamente profesionales ya egresados, pueden ser estudiantes. En la asistencia pública también me han dicho que están vacunando. Si ustedes pueden en estos días, traten de averiguar y si logran hacerse vacunar, bueno, ideal, ¿no? Pero no se olviden que son 2 dosis. La segunda dosis, dependiendo de la vacuna, es entre 21 días, 3 semanas y hay que seguir el esquema, ¿sí? Pero mientras tanto, nos seguiremos cuidando, por favor. Sigan usando barbijo, sigan usando las medidas de bioseguridad, ¿sí? Tengan buen día, chicos. Hasta luego. Gracias a todos por la asistencia, por haberse quedado hasta el final. Nos vemos entonces. Que les vaya muy bien. Hasta Cuídense. luego, doctor. Nos vemos Hasta luego, doctor. a los del Rotterdam. Hasta luego, doctor. Más Hasta ratito. luego, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Buen día, doctor. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.